Muy buenas noches. El día de hoy nuevamente tenemos a la doctora Violeta Hernández Alfaro. Como bien saben, vamos a darle secuencia a este tipo de cápsulas que ella está realizando para apoyo académico a todos aquellos que están estudiando psicología, pero que también les interesa la criminología. Son parte de una serie de cápsulas que va a dar en torno a todo lo que son el mundo de la psicopatología. ¿En qué momento se da esta ruptura a nivel conductual para que se presenten este tipo de patologías, de trastornos? Y bueno, ella nos va a ir aclarando muchas de las dudas que se van a ir presentando. Como ustedes saben, al inicio de estas cápsulas, lo que nosotros vamos a hacer es darle lectura a algunas de las preguntas, de las inquietudes de aquellas personas que ven estas cápsulas y que de alguna manera nos van a permitir hacer un referente de cuáles son las inquietudes de los estudiantes de estas áreas de la conducta. Gracias, doctora Violeta Hernández Alfaro, por aceptar este tipo de solicitud para realizar estas cápsulas académicas. Si usted me lo permite, doctora, el día de hoy quisiera yo comenzar con dos preguntas que le inquietan a estos estudiantes. Una de ellas dice, profundizar más en lo que es la personalidad anormal, dar las características y explicar después de qué tanto es preocupante que se presenten este tipo de características de anormal. Bueno, cuando tú tienes una estructura, primero, ¿qué es una personalidad normal? Toda aquella persona que lleva las reglas normales de una sociedad, que te vas a adaptar, que no estás en desadaptación. Esa es la conducta normal. La persona que es capaz de hacer el bien por los demás, la que tiene la empatía, la que lleva las normas, los valores, respetos, la tolerancia, tener control de la frustración, que no tengas un trastorno de tu personalidad que va a generar otros problemas. De hecho, en esta pequeña cápsula que se va a hacer, se va a hablar qué es la personalidad. Y si en ese punto de todos los estudiosos que te dan lo que es la personalidad, lo que es la conducta normal, es aquella que va a respetar realmente en la sociedad todo lo que se conlleva. Pero cuando tú ya padeces de algún trastorno o empiezas con rasgos de algún trastorno, pues ya vas a tener una desadaptación en tus esferas biológica, psicológica o social. Puedes tener problemas con tus compañeros, no puedes tener una pareja, eres una persona muy solitaria, porque no puedes tener una relación interpersonal, no eres empático, o sea, algo de todo lo equilibrado ya nos está dando. Y es cuando se rompe tu conducta normal. La conducta normal va a la sociedad donde vives. No es lo mismo hablar de México que hablar de, no sé, África. Ejemplo, creo que ya se quitó esa actividad, pero se hacía. A las niñas con la primera menstruación se les quitaba el clítoris, era un ritual, pero para la sociedad era normal. Para ese mundo es normal esa actitud. Eso lo hacen aquí y no, eso es anormal. Entonces es la adaptación de la sociedad en donde tú estás, lleva las normas, los valores a donde tú vives y vives armoniosamente, equilibrado en tu pensamiento, en tu acción y en tu conducta con los demás. Entonces, esas tres esferas se tienen que fusionar para que seas adecuado o normal, sin romper el bien común de otro, sin dañar a otro. Cuando ya lo haces es cuando ya sales de una conducta normal a la anormal o atípica, que también se le conoce a ese tipo de conducta. Y la parte de hacer los ejemplos, puedo ser es que un día me levanto en mi casa, hago todo, lavo, plancho, hago de comer. Podríamos hablar de Mijangos, un ejemplo. Ese día hizo todo, hizo su desayuno, comida, ir y venir, pero en la noche
agarró 3 cuchillos y apuñaló a sus hijos. Ahí ya tenemos un brote, o tenemos una enfermedad mental, o tenemos un trastorno, algo que va a romper ese equilibrio de mentalidad, de conducta que vas a exteriorizar. Eso ya es cuando ya está manifestado. ¿En dónde está más difícil o en dónde se tiene uno que preocupar? Pues desde un principio, desde el momento en que tú ya no te sientes igual, en donde hay un cambio para trabajar con ello. Esa es la pregunta, la número 1. ¿Tiene otra pregunta? Sí, gracias, doctora. Sí, esto digamos que entra de lo que sería el derecho consuetudinario, ¿no? Donde están esos usos y costumbres y que de alguna manera se convierten en prácticas y en creencias normales, ¿no? O lo que se maneja de manera general. Sí, doctora, si usted me permite, me gustaría hacerle otra pregunta que dice, ¿a qué se refiere con exógeno y endógeno? Si nos pudiera ampliar sobre esos conceptos. Es muy fácil. Endógeno es la parte interior de nosotros, exógeno es lo exterior, es la sociedad. Es lo que aprendemos del ambiente. El endógeno es la parte de enfermedad congénita, biológica, que se mueve dentro de mí. A lo mejor yo traigo el gen del mal, que muchos dicen que no hay, que otros dicen que sí hay. O yo tengo alguna herencia de gente con esquizofrenia. Entonces traigo el espectro. Entonces son cosas endógenas, internas, dentro. Eso es lo que significa. Exógena es exterior. El ambiente, la sociedad, lo que me rodea, es lo que me va a conllevar, lo que me va a dar. Todo lo que yo voy a adquirir exógeno, todo lo que va a entrar exógeno, todo lo que va a salir endógeno. Y siempre son factores que van de la mano. Cómo yo reacciono ante mi ambiente, mi psicología, mi temperamento, mi carácter, esos son partes endógenas. Y mi medio ambiente, mi colonia, mi familia son parte exógenas, afuera. Gracias. ¿Qué van a fluir? Gracias, doctora. Digamos que es la parte biopsicosocial que se unifica, ¿no? La parte interna y la parte externa. Gracias, doctora. Bueno, pues yo creo que sin más preámbulo, nos vamos a unir a usted a esta cápsula que el día de hoy nos trae para que podamos aprovechar al máximo esta información. Gracias. Adelante, es suyo el espacio. Pues bueno, para entender estas pequeñas preguntas que me hicieron y poder contestar a qué me refiero con endógeno, exógeno, en qué momento se rompe tu realidad, en qué momento eres resiliente, no eres resiliente. Tus mecanismos de defensa te ayudan a confrontar o no a confrontar las cosas. Eso tiene mucho que ver. Para esto se tiene mucho que enfocar uno si hay algún trastorno o hay un rasgo de alguno de los trastornos de personalidad o tenemos mucho más tipos de trastornos. Pero el que más se utiliza es el trastorno de personalidad. Pero para entender eso, tenemos que entender a fondo qué es una personalidad. Los trastornos de personalidad los vamos a investigar, los vamos a analizar a través de un libro que se llama DSM. Hay números 1, 2, 3, 4, hasta estamos ahorita hasta el 5. Va cambiando según la estructura sociocultural. ¿Por qué digo esto? Porque ya no está el sádico, porque ya no está la homosexualidad que antes se catalogaba como un trastorno. O sea, son diferentes, por eso van saliendo a través de la historia y va evolucionando a través de las enfermedades que se van presentando. Entonces, aquí, el estudiar a través del DSM-5 y el CIE-10, que son los dos que nos ayudan a entender los problemas que puedes presentar cuando tu personalidad está desequilibrada. En pocas palabras hablaríamos así. Y esa personalidad está desequilibrada, ya puede ser endógena, o sea, ya adentro, que te están faltando parte de los neurotransmisores,
o que tienes alguna asimetría cerebral, o puede haber muchas causas, o alguna alteración en la parte exógena. O sea, que estás viviendo una violencia y esa violencia te está conllevando a pensar en cosas diferentes. Una cosa es que yo piense porque yo tenga esquizofrenia hacia los demás, y otra cosa es que yo estoy viviendo violencia y voy a hacer otro tipo de pensamiento, el que entra o el que sale, pero se tienen que unir. Realmente estos libros nos van a llevar a una salud mental para entender, tienen que cubrir los ítems, se les llama a este libro, y checando los ítems que debe de cubrir la enfermedad. Para esto tenemos que tener, ¿qué es personalidad? Personalidad se habla que es una máscara que yo voy a obtener, algo que yo me voy a poner para conducirme en el exterior, en la parte exógena. La personalidad está elaborada por cosas endógenas, que es la psique, timopsique y neopsique, y que esas nos vamos hacia atrás, nos van a llevar a nuestras funciones ejecutivas que nos van a envolver para que esto sirva y que debas de tener un equilibrio. Cuando todo tu mente allá dentro está en equilibrio, está en una fiesta bonita, tu personalidad, la máscara que vas a mostrar a la parte exógena, la parte de la sociedad, la parte de afuera, tiene que ser también bonita, tiene que tener ese equilibrio que como piensas, actúas. Desgraciadamente, no lo hacemos así. Muchas veces traemos muchos tipos de pensamiento y damos otra cara. A eso le conocemos como la máscara en griego. Traes mucha tristeza, traes una depresión, no estás en equilibrio adentro, pero pones una sonrisa por fuera. Por eso se le maneja mucho que hay una representación, ocultamiento de la personalidad para tratar de equilibrar lo que está desequilibrado. La personalidad es un conjunto de cualidades. Mi personalidad tiene que ver cómo pienso, qué tipo de pensamiento estoy manejando. Empecé desde bebé sensoriomotriz, prelógica, concreto, formal. Ajá, y ahora, ¿cómo va a ser mi pensamiento aparte de esto? ¿Cómo voy a mostrar ese apego, esa afectividad? En las teorías de apego podemos encontrar el punto en donde yo soy capaz de madurar, de ser una persona responsable, de tener una familia, o de ser una persona celotípica, una persona que necesito que me volteen a ver a mí. Si en alguna de estas esferas tuviste problemas, lo vas a manifestar en la parte adulta. Si no tuviste un control de impulsos, cuanto tanto se habla de 6 a 12 años, donde es el control de impulsos que se te enseña a perder y ganar, y no lo conllevas, pues entonces vas a ser un adulto violento. A lo mejor se te desarrolla algún trastorno, o solamente se te hace un rasgo. Se te puede hacer, no sé, el agresivo, puede ser una persona explosiva, intermitente. Entonces hay cosas que nos van a fusionar desde la niñez en nuestro desarrollo, nuestro neurodesarrollo, y que se debe de llevar un equilibrio para que ese equilibrio no venga y rompa un desequilibrio a mi conducta y salga una actitud anormal. Ejemplo, yo ahorita veo a un grupito de mujeres que se reúnen y están hablando, y yo pienso que están hablando de mí. Y a lo mejor fueron a ver el maquillaje, fueron a ver el peinado, fueron a ver, no sé, platicar cosas. Pero yo, para mí, ellas ya están hablando de mí. Estoy mal. No hay un equilibrio ni tanto de adentro como de afuera. Entonces, toda esa parte es la forma en que nosotros vemos que si la persona está normal o está anormal. Cuidado con aquellas personas
que ya están fuera de otro punto que estamos hablando del psicópata, un ejemplo, que tienen otro proceso, que no tiene que ver aquí, es otro estudio mucho más a fondo. ¿Por qué? Porque son los integrados, los que pueden participar, los que pueden mostrarse equilibrados aparentemente, pero sí se ve que no están al 100% equilibrados desde las emociones, que las perciben, pero no las pueden proyectar o sentir. Pero bueno, en ese tema es mucho más en avance dentro de una psicopatología. El funcionamiento interpersonal. ¿Verdaderamente tienes amigos? ¿Cómo te conllevas con la gente? ¿Cómo eres capaz de relacionarte con los demás? La personalidad sana tiene pensamientos adecuados, puede demostrar su afectividad, se puede relacionar con las demás personas y se controla. Si estoy tan enojado, respiro hondo 10 veces y bueno, voy a contestar, voy a estar bien. A lo mejor me acaban de hacer enojar allí en la esquina, pero no tiene la culpa la persona con la que yo llego. Tiene mucho que ver esa parte equilibrada. O sea, enójate con el que te hizo, no con el que no te hizo. A la manera que te la hizo. Y en la magnitud que lo debes de ser. No de una cosita explotes. Entonces, toda esa parte, estos conjuntos de los 4, es una personalidad equilibrada, una persona normal, una persona que va a tener una respuesta asertiva, más no una persona que a lo mejor ahorita no aguanto cualquier cosita y exploto. O tenía 5 amigos y ya no me quedó uno. O sea, que de aquí venga un desequilibrio. La definición de la personalidad, estamos hablando de diferentes ámbitos para entenderlo. Se habla que en un sentido jurídico, la personalidad es aquella persona madura donde tiene derechos y deberes. Sabe lo que tiene, a qué tiene derecho, pero también sabe que tiene que cumplir y respetar leyes y normas, que para eso están hechas. Que muchos dicen, ¿no? Las leyes están hechas para romperlas. Bueno, ¿qué tipo de pensamiento tienes en equilibrio y desequilibrio? Y son pequeños rasgos. No es que la persona sea antisocial. También tenemos la personalidad en otro contexto que se va a llamar la filosofía cristiana. ¿Y qué quiere decir esto? Que tienes una autoconciencia, que puede ser, que te puedes relacionar con los demás, que tienes experiencias personales, que eres esa persona que sabe lo que estás haciendo, el bien o el mal. Eso es en pocas palabras. ¿Y quién te lo enseñó? Pues te lo introyectaron finalmente desde niñez, qué estaba bien y qué estaba mal. Para lo que es catalogado dentro de donde tú vives, en el país que vives, en la colonia que vives, en el lugar de familia que tú vives, lo que es el bien y lo que es el mal, porque no es general. Podemos tener los conceptos universales, pero cada quien, dependiendo su nivel de vida, su forma de vivir o sus experiencias, lo va a tomar, como bien o como mal. Las características, tenemos varios autores donde nos va a hablar de qué es esa persona y cuando se quiebra esa persona. Phillips me habla que el ser humano tiene una individualidad, eres único, tienes una característica específica que te hace ser esa pequeña cereza del pastel y que no es igual a nadie, porque cada quien tenemos combinaciones diferentes. Que somos capaces de decidir por sí mismos si tenemos toda la parte cognitiva adecuadamente. Que tenemos una conciencia y esa conciencia va en la tarea y en la responsabilidad que me dejan a mí, que no estoy esperando que el otro lo haga. Que entonces estas 3 propiedades son operativas en un ser
equilibrado. Soy único, pero puedo convivir con los demás. Yo elijo lo que yo quiero y estoy consciente de lo que es bueno y lo que es malo, a mi manera, lo que me enseñaron, a lo que yo percibo, y tengo mi conciencia de hacer lo adecuado dentro de aquí. Al vecino no tengo que irle a tocar la puerta para que venga y me ayude a barrer la calle, o estamos en departamentos. Sabemos lo que nos toca hacer. No tengo que decirle a la madre que acaba de tener un bebé que no tiene que dormir, que tiene que estar checando cada 3 horas la lactancia a su niño. Tiene una conciencia de tarea. Si no la tienes, a ese niño lo vas a dejar morir de hambre. Son características donde nosotros podemos ir dando cuenta que la persona no está tan bien. Tenemos otra perspectiva de la personalidad. Se habla que no es un objeto estático nuestra personalidad. A cómo vas aprendiendo, teniendo experiencias, vas cambiando, vas madurando, que ese es el chiste, más no al revés. Si lo estás haciendo al revés, algo no está funcionando neurológicamente en tu neurodesarrollo. Se habla que la estructura se va a conformar a través de una maduración personal. De esto ya veníamos hablando, de lo que es del SARA al SAS, que es la que te va a llevar la maduración personal, y cada vez vamos aprendiendo más y cada vez vamos obteniendo esa sabiduría que le vemos ya a las personas de la tercera edad. Dependiendo de su tipo de vida de las personas de tercera edad, podemos ver cómo se van a comportar. Enojados con la vida, que todo les molesta, que todo está inadecuado a su mundo, o la persona flexible de sabiduría que te puede informar, que te da ternura a esa persona. Pero es dependiendo la vida que llegamos a tener a través de nuestro ciclo. También nos habla de cómo tú estuviste viviendo tu vida, en pocas palabras. ¿Qué viviste? ¿Cómo lo confrontaste? ¿Qué resiliencia? ¿Y cómo lo afrontaste? Si lo afrontaste adecuadamente, pasaste a la maduración personal y tuviste una actitud normal. Pero si nunca superaste el odio, si nunca superaste a lo mejor aquella violación, si nunca superaste nunca llegaste a esa maduración especial personal, no vas a tener realmente un equilibrio mental, porque vienes enojado y se va haciendo una bola de nieve. Vienes enojado con la vida, vienes enojado con el hombre, vienes enojado con los niños, vienes con toda la parte que vengas enojado. Entonces ya no vas a conllevar una vida adecuada. Y si esto no se transforma en un trastorno, bueno, se va a transformar en algo estático, o que ahí va a estar en tu vida, acabándote hasta que te vayas de este mundo. Si se quedó como un rasgo, no se quedó como el trastorno. Si ya se va a presentar como el trastorno, entonces ya vas a brotar todos los ítems para decir, esta persona tiene esto. Ya tiene una conducta anormal, desequilibrada. ¿Y en qué momento me tengo que preocupar? Pues cuando yo ya empiece a tener problemas más fuertes. Pero ¿por qué vamos a necesitar ver que la persona ya no se baña, ya la persona no se para, ya la persona no quiere vivir? Sin el primer síntoma o signo que nos va a presentar, podemos apoyar o podemos ayudar. Que precisamente para eso está el psicólogo, en el momento de acudir para que te ayude. La historia de la personalidad, tenemos la parte de Hipócrates, donde él nos va a hablar de la teoría de los 4 humores, que es muy importante, de los temperamentos en que nos vamos a dividir y en la forma de que vamos a actuar cuando somos esos temperamentos. También otro autor nos va a hablar de la locura lúcida,
La locura lúcida nos habla de las personas que están en otro rango como el psicópata y sus clasificaciones y su mundo del psicópata estudiado desde varios ámbitos es muy diferente a el estudio de la personalidad normal. Tenemos también la patología de la psicología, la enfermedad mental contra el trastorno. Quiero que quede claro, la enfermedad es más médica, es algo ya latente, ya ahí se queda. Al trastorno que a lo mejor lo podemos trabajar y es la falla de neurotransmisores, la falla de esa adaptación al otro, que sí es algo orgánico, endógeno. También el otro es endógeno, pero que tiene en función del neurotransmisor, no de la enfermedad. Y bueno, en 1923 ya se habla de las personalidades psicopatológicas, a lo que se viene esta materia de entender el trastorno y la enfermedad mental, la psicopatología. ¿Qué te hace ser lo que fuiste a ser? ¿Qué te hizo ver monstruos en tu familia? ¿Qué te hizo apuñalar a una persona? ¿Qué te hizo a lo mejor salir corriendo y aventarte? ¿Qué te hizo suicidarte? ¿Qué? ¿Por qué? Ahí es donde tenemos que entender. Recordemos los 4 temperamentos que tenemos. Tenemos al melancólico, antes era conocido como bilis negra, y son personas tristes. Tenemos al sanguíneo, que se habla de sangre, y son las personas muy entusiastas. Hablamos del colérico, que es la bilis amarilla, es el irritable, el enojón. Y el flemático, que se va a hablar de la flema, que es el lento, el apático para hacer las cosas. Entonces, cuando nosotros conocemos tu temperamento y en qué oscilas, vas a entrar en el extrovertido o el introvertido. Extrovertido, aquella persona alegre que va a salir y que cualquiera puede abordarlo, hablar con él, hacerle plática. Mientras que el introvertido, a menos se te acerque, a más callado esté, él está contento en sí misma. Y es normal. Dentro de la parte del extrovertido vamos a tener al sanguíneo y al colérico. Y en la parte introvertida vamos a tener al melancólico y flemático. Que también eso va a influir en cómo confrontamos y qué hacemos. Kretschmer manejó una parte de la tipología somática y tenemos 3 tipos de personas. Se habla del atlético, se habla del asténico y se habla del pícnico. Él trabajó mucho la parte de los hombros y el tipo de cuerpo. Se habla que la persona atlética es cuadrada, no necesita hombreras, es el tipo cuadro. Lo típico que hacemos en los militares, para eso es el traje, para que te veas como atlético, para que te veas como una personalidad segura. Se habla que la persona atlética es segura, trabajador y tenaz. Son características, es muy amplio todas estas teorías, tanto Sheldon como Kretschmer, pero bueno, es brevemente en donde aquí tiene que estar. Si un atlético se acaba su seguridad, hay algo anormal en él. Si ya deja de trabajar y es una persona que le da mucho sueño, ya no quiere trabajar, algo está pasando, algo se está alterando a la conducta normal, anormal, porque no de la noche a la mañana vamos a salir con una enfermedad, se va gestando o se va manifestando. Tenemos el asténico se habla que es la persona más delgadita, más flaquita, y que ese tipo de personas son más retraídas, son preocupones por todo, muy perseverantes. El pícnico se habla que es la persona más llenita y que es el más sociable y más improvisador de todo lo que tenga. En Sheldon tenemos la tipología basada en el fenotipo. El fenotipo se va a hablar en las capas del embrión. Todo esto nos va constituyendo lo que es una personalidad.
y todo tiene que caer en los ítems adecuados positivos para que tengamos una personalidad sana, una actitud normal y no enferma. Tenemos la ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Se habla el primero, se va a hablar mucho que son personas muy retraídas, se tienden mucho a la reflexión y trabajan mucho el sistema nervioso y cerebro y tienden a enfermarse precisamente de urticaria, de ansiedad, y todos están rascando, de muchos tipos. Aquí se ven el tipo de enfermedades que la personalidad presenta a través de qué tipo de capa embrionaria es la que te recubre más. Pues está en el mesoformo, estamos hablando de personas agresivas que buscan siempre la competencia y están en riesgo. Les gusta toda esa parte. Si estos hacemos un cuadro sinóptico entre temperamento y Sheldon y Kretschmer, entenderíamos cómo va cuadrando los temperamentos con las características físicas y psicológicas del sujeto, que deben cubrirse para decir que están dentro de la gama normal. Endomorfo, se habla que estos tienen problemas más en la parte digestiva, son muy viscerales, pero son muy amistosos y siempre andan comiendo. Entonces, es hacer un cuadro sinóptico para entender cómo se van relacionando estos con los temperamentos. Aquí sí vemos el biotipo, cómo es los diferentes puntos. El atlético tiene una constitución mesomórfica, el asténico tiene una constitución ectomórfica y el pícnico tiene una constitución endomórfica. Entonces, esto nos va a ayudar también a cómo vas a ser sociable, retraído, reflexivo, muy seguro, muy trabajador. Aquí nos va a hablar toda esa parte. Y si de ahí rompe ese equilibrio, estamos hablando de una conducta anormal. Ya no es lo que se necesita ver de ti. Tenemos la personalidad de Sigmund Freud. Aparte del ello, yo, super yo, él nos va a hablar tres modelos de aparato intrapsíquico: el topográfico, el de desarrollo y la estructural. La teoría de él nos habla del inconsciente, de toda la parte que guardamos, de lo que nos hace daño. Y aquí va la teoría, si yo puedo confrontar o no confrontar a un paciente. Tienes que conocer hasta dónde está este paciente, tienes que tener tú una herramienta de entrevista, tanto cognitiva como clínica, para entender cómo es el sujeto a quien yo puedo confrontar o no confrontar. Dependiendo, en primera, qué tipo de psicología voy a utilizar, porque no es lo mismo conductual, cognitivo-conductual, no es lo mismo sistemático, no es lo mismo el psicoanálisis. Cada uno tiene sus técnicas para trabajar. ¿Y cómo puedo trabajar su inconsciente? Si yo saco ese inconsciente, ¿qué me puede pasar en este sujeto? Es una persona melancólica y le voy a sacar un suceso de violación, no creo que lo aguante. Tengo que ver su fortaleza, tengo que ver sus defensas, y no estoy hablando de médicamente, estoy hablando psicológicamente de sus mecanismos de defensa. Y sobre eso tengo que ver hasta dónde voy a ir trabajando y cómo voy a ir sacando el evento más traumático. Porque lo puedo alterar, puede descansar o se puede destruir. Pero para eso, tu psicólogo tienes que traer ya una estructura para saber cómo vas a confrontar y en qué momento se puede y en qué momento no se puede. Y cómo lo vas a ir llevando. Ejemplo, tenemos la película del Guasón de Joker. Volten a ver cómo trabajaba la psicóloga psiquiatra a la que él iba a ver.
las mismas preguntas, nunca lo confrontó, nunca lo ayudó. Él solito confrontó en el momento que ve la estructura de los papeles que él fue adoptado y todo lo que le hicieron. Y como no fue confrontado lentamente, poco a poco, y no tuvo esa resiliencia, no tuvo ese poder, rompe su estructura mental y llega a lo que es. Entonces, necesitamos estos modelos, dominarlos. ¿Qué inconsciente, qué guardas, qué hay ahí? El desarrollo del líbido, del placer, de los impulsos, de la muerte, de lo sexual. Y lo estructural, entre el yo, super yo, las normas, juicios, que volvemos a abrir, ya casi es la parte superior. Si estos también hay un desequilibrio, tenemos bienvenidos a una conducta anormal que nos va a proyectar a una enfermedad o a un trastorno. Yo, super yo y ello. Ello, la parte más inconsciente, la parte con la que nacemos, la parte primitiva. Super yo, juicios, normas, valores que me lo van a introyectar mi familia, mi pareja, ¿no? Mi papá, mi mamá, mis vecinos, mis amigos en la edad de infancia, ya de noviazgo también, todo lo que yo voy adquiriendo en mi super yo es lo que yo voy obteniendo a través de la religión, a través de la política, a través de todo lo que nos empapamos a diario. Ese es mi super yo. El yo, pues mi realidad. Si yo rompo mi realidad, pues también tengo una conducta anormal. Si supero el super yo, pues voy a ser fanático, voy a ser una persona rígida. Si alguien de estos tres se enferma, también viene un desajuste. De hecho, es uno de los enfoques que se estudia en psicopatología. Si tuvieses alguna fijación en estas etapas, si se rompe una de estas etapas, ¿qué pasa en tu mente y en todo lo que te rodea? También vamos a tener las dimensiones de continuum y nos hablan de tres. El neuroticismo, una cosa es neuroticismo, otra cosa es neurosis y otra cosa es neurótico. Son cosas muy diferentes dependiendo del enfoque del autor. El neuroticismo vamos a hablar que aquí es la persona que puede somatizar, la persona que llora, grita, sufre y regresa a su normalidad. Neuroticismo. Extraversión, introversión. Ya les dije, la extraversión es aquella persona alegre, feliz, vivaz, y la introversión es una persona más tímida para acercarse, para hablar. Y el psicoticismo son las personas hostiles, son las personas que carecen de empatía, como el narcisista, como el psicópata. Son las tres gamas de las personalidades que podemos encontrar. Cuando hablamos en la teoría de Freud, del perverso, del psicótico y neurótico, el neurótico siente culpa. El perverso se da permiso y el psicótico no la permite, no la entiende, no la vive. Entonces tenemos también estas funciones y estamos hablando desde la niñez. Aquí brevemente se le puso donde hay más ansiedad, donde hay más impulsividad, cómo es la persona, si está estable, a menos ansiedad está estable, a más impulsividad es una persona sí extrovertida, pero emocional y fuerte, agresiva, si no lo sabe controlar. ¿Qué es la personalidad y qué se genera en dos? Una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter. El temperamento es una parte biológica con la que vamos a nacer y el carácter es un sistema de integración para subsistir. Mi temperamento es una tendencia de mi conducta, de mi forma de ser, de la más interna que tengo.
Muchas veces les pongo una actividad en el temperamento. Pregúntale a un amigo, un familiar, quizás tu hijo más cercano, una persona más alejada, ¿qué no cambia de ti? Esa es la chispa de tu temperamento, porque nunca vas a cambiar. Se va a revestir de tu carácter para sobrevivir, para llegar a una adaptación en donde estás. El temperamento es genético y te constituye en tu cuerpo. El temperamento te va a dar qué tipo de emoción, qué tipo de actividad y sociabilidad vas a presentar. Eso es muy amplio para explicar el temperamento. En la emocionalidad estamos hablando si actúas, no actúas, si te quedas pensando. Hay muchas características para identificar el temperamento y entender qué temperamento tienes y cómo se cataloga cada uno. El carácter simplemente lo vas a adquirir en el movimiento de tu ambiente para poderte adaptar a donde estás. Puede ser apático, puede ser sentimental, o sea, cómo te vas a conllevar a pesar que tu temperamento sea colérico, pero si tienes a puras personas sentimentales, te vas a adaptar para poder estar con ellos. El carácter es aquella conducta que se te puede ver. El temperamento no. El temperamento es una parte neurofisiológica. Son diferentes. El carácter te va a llevar pensamiento y motivación para hacer algo. Mientras que el temperamento te va a poner el tipo de emocionalidad donde tú vas a efectuar. Temperamento y carácter sí es difícil hacerlos entender cómo va la fusión de ellos. Una parte es endógena y otra parte es exógena. Endógena es el temperamento, exógena es el carácter. Si yo vivo en lugares muy peligrosos de México, yo puedo ser de un temperamento melancólico, pero voy a aprender a agarrar a lo mejor un arma. Y me va a salir mi carácter, no mi temperamento. Pero voy a estar normada por la emocionalidad de mi temperamento. Porque no todos son emocionales. Tienen diferente resonancia emotiva. Y cuando todo lo que les dije no va en un equilibrio para una madurez personal, se le va a conllevar a trastornos de personalidad. Y esos trastornos de personalidad, ¿qué va a hacer en ese momento? Cuando los rasgos ya no me están ayudando a ser adaptativos, ya no me voy a flexibilizar con ciertos problemas. Me voy a desadaptar, voy a provocar problemas, encuentro ya algo que me incomoda. ¿En qué momento va el aumento? ¿En qué momento me tengo que preocupar? Cuando ya tengo problemas para relacionarme socialmente, problemas en mi trabajo, problemas en la escuela, que ya comienza a ver los pequeños focos rojos. Y entonces tenemos que voltear a ver a esas personas que nos están necesitando. Esas personalidades que se están desequilibrando, vamos a trabajar con personas especialistas para volver a armar, yo les digo así, y de identificar qué pasa con ese niño que ya le pegó a todo mundo, que no hace tareas, que a lo mejor se la pasa solitario, que rompe todo, la parte disocial de un niño, que el día de mañana va a ser la antesala del antisocial. Pero yo como padre no me di cuenta. Entonces, ¿en qué momento me tengo que preocupar? En el momento que tenga una pequeña alteración donde ya no está cuadrando bien las cosas y que ya me está complicando la vida y no dejar que eso avance. Los rasgos de personalidad, tus rasgos de personalidad los puedes tener de algún trastorno, pero a lo mejor todos somos obsesivos, compulsivos ahorita de lavarnos y ponernos gel y hacer no sé cuánta cosa, pero no lo hacemos 3 veces, que es una característica del obsesivo compulsivo.
pero sí necesitamos el gel porque ya no nos sentimos bien cuando no nos dan gel. Pero esos rasgos no afectan a tu adaptación y a tu buen funcionamiento, todo está bien. Tu funcionamiento en las esferas biopsicosocial, en tus esferas de relaciones interpersonales, en tus relaciones cognitivas, en tipo de percepción, perfecto. Pero si esto ya no se adaptó adecuadamente, ya tiene un mal funcionamiento, que empezaste a tener problemas en tu conducta, en tu organismo, y ya hay cambios, aquí hay ya la preocupación que algo se está moviendo y se está desequilibrando, ya sea mental, ya sea físico, o ya sea en la parte conductual a nivel social, que estás afectando además a los demás, que ya no respetas, que ya no, es que antes no era así, bueno, con la palabra ya no era antes así, cuidado, voltea a ver qué está pasando, qué se rompió, qué se desequilibró, qué se salió de ese engrane de tu personalidad. Y la conformación de un trastorno, ¿qué es? Primer punto, necesitamos ver el rasgo temperamental, y el temperamento se estudia a profundidad. Tenemos que ver cómo conllevas las vivencias negativas, más aparte tu biografía, tu entrevista, cómo percibes, cómo piensas, cómo interpretas y cómo te relacionas. Esos son los básicos que debes de preguntar. A ver, ¿cómo está percibiendo la realidad? Vamos a platicar con él o con ella. ¿Cómo piensa? ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Cómo interpreta? Ahora, ¿cuántos amigos tenía? Ahora, ¿cómo se relaciona? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo está? Cuando nosotros vemos todo negativo y está avanzando a cosas patológicas, a lo mejor acaba de tener un suceso. ¿Cuánto debe de durar ese suceso para que pueda superarlo? Ejemplo, el postraumático, se habla que a los 6 meses ya tuviste que tener un adelanto de esa vivencia negativa, se hizo patológica, o tuviste la parte esencial equilibrada de resiliencia, de fortaleza, de salir y empezar a trabajar. Y no que no se haga una patología. Esa patología viene a poner en negativo la percepción, la cognición y la relación interpersonal. Cuando ya empezamos a ver puntos ahí que están enfermos, entonces vamos a ver que ya la persona no se va a desarrollar adecuadamente en una función social y va a empezar a tener un malestar subjetivo, que a lo mejor el médico dice, no, no tienes nada, te tienes que ir al psicólogo porque no te encuentro nada. Tienes mucho cansancio, tienes mucho, no sé, dolor de cabeza, pero ya te hice todos los estudios y no tienes un malestar objetivo. Y está afectando a tu función social. Entonces, pues te vas al psicólogo. ¿Cuántas personas no en los hospitales o el seguro, cuando ya no les encuentra nada, les dicen, tienes que ir a una terapia psicológica para detectar qué te está pasando? En la actualidad ya conocemos la somatización de enfermedades, los gritos emocionales que traemos. ¿Tienes tanto miedo? ¿Tienes tristeza? Se habla de los pulmones, se habla de los riñones, y mucho más cosas, porque también nos dañamos endógeno, en la parte interna de nosotros, las emociones nos dañan, lo que no podemos trabajar, lo que no podemos mostrar. Se habla mucho que desde la infancia, cuando tú tiendes mucho a presentar de niñez ataques de pánico, miedos que no son atendidos por tus padres, se habla que este tipo de personas puede sufrir más un trastorno de personalidad, que es algo que desde la niñez se debe de trabajar como padres,
como cuidadores, no dejar pasar este punto esencial en un niño, una adolescencia. En el DSM-5 vamos a hablar de 10 trastornos de la personalidad. En esta parte se va a hablar de 3 géneros de trastornos de lo que nos habla. Se quitó, unos se quitaron, otros se ponen dependiendo la etapa sociocultural que estén y quienes están desarrollando la investigación. Se agrega la personalidad depresiva, se sacó el sádico, se quitan varios puntos. Ahorita lo que hubo cambio fue en la esquizofrenia, y yo me sigo ubicando en el DSM-4 porque es la más amplia dentro para explicar la esquizofrenia, no en el 5. Entonces van evolucionando también este libro. Los trastornos de tipo A, tenemos 3 tipos A y B y C. Los trastornos de personalidad de tipo A, tenemos al paranoide, al esquizoide y al esquizotípico. Estas son personas frías, retraídas, suspicaces, irracionales. Se habla que el paranoide todo ve que todo es contra él. Siempre es contra mí, todos están en complot contra mí, me quieren hacer daño a mí. O sea, yo soy el punto esencial. El esquizoide va a hablar de relaciones sociales que no le gusta relacionarse con los demás. Le cuesta. La parte esquizotípica se habla mucho de personas con ideas excéntricas, con ideas muy raras o lenguajes inapropiados. En este género, estos 3 son personas frías, así se les conoce. En los trastornos de tipo B, tengo al antisocial, al límite, al histriónico, al narcisista. Y en ellos se hablan que son gente dramática, mientras que los otros son fríos, en estos son dramáticos. Y siempre andan buscando los conflictos interpersonales. Son muy superficiales este tipo de personas. Tenemos al antisocial, que me vale como seas, voy a violar tus derechos, y toda la irresponsabilidad que es el antisocial y bien enojado con la vida. El límite son personas que van en avance, esta sí tiene mucha evolución, a llegarse a hacer automutilaciones. Son personas inseguras, personas con problemas en el apego, que cuando sienten que pierden todo, se andan matando. Es una de las partes de las que se llegan a matar. El histriónico, el hacer su papel teatral para llamar la atención y seducir y atraer las cosas. El narcisista es el más importante dentro de su fantasía de autoridad y no tiene empatía. Los trastornos de personalidad tipo C, vamos a tener a la evitación, a la de dependencia, obsesivo-compulsivo. Estas personas son ansiosas y nerviosas. Mientras unos son teatrales, otros son fríos y otros son nerviosos. Estas personas está la evitación, en donde son tímidos, son introvertidos y que de todo dudan y evitan problemas para que no los dañes. La dependencia es todo lo que tú me digas, lo voy a hacer para que no tenga yo problemas y yo pueda estar contigo, estar con mi madre, y prefiero estar. Dependo al 100% de lo que tú quieras que yo me ponga, que yo me quite. Todo eso tiene un porqué en la infancia, finalmente. Y tendríamos al obsesivo compulsivo, que siempre quiere perfeccionismo, que cuenta las rayas, que limpia las cosas. Característica del obsesivo compulsivo, 3 veces lo va a hacer. Si la persona lo hace mucho más veces, no es obsesivo compulsivo. Es una de las características que se tiene que observar. Entonces, brevemente, les traje en el pasaje todo lo que son los trastornos y cómo se rompe la personalidad. En qué momento se quita el equilibrio y puedes llegar a dañar alguna de tus esferas. A esto le conocemos como una conducta normal o conducta normal. La normal va a destruir, va a empezar a dar características de desequilibrio.
dependiendo en la esfera que le toque. Puede ser alimenticia, puede ser cognitiva, puede ser en lo que le toque. Y en lo otro, en la parte normal, voy a seguir las normas y las reglas. No te preocupes por el anormal, porque lo vas a empezar a ver y lo puedes ayudar. Cuídate del que se adapta dentro de una sociedad y en esa adaptación él no está por dentro adaptado, no tiene la empatía o no percibe las emociones. Esos son los que realmente tienen peligro. Terminamos, licenciada. Sí, doctora, muchas gracias. Yo creo que esta cápsula estuvo muy interesante, sobre todo porque de alguna manera ya nos hace un desglose de todos estos tipos de la personalidad, cómo se van encuadrando y nos ayuda sobre todo también a conocer el DSM-5, esas modificaciones que ya hay, que son muy importantes porque muchos psicólogos pues todavía tienden a usar como marco de referencia el DSM-4, que también trae información muy buena y que tiene de soporte, pero también tenemos que saber que los tenemos que actualizar. Yo le agradezco mucho la cápsula del día de hoy, doctora. Sabemos que en la próxima cápsula, si le parece a usted, continuamos con las preguntas para que podamos enfatizar sobre todo este esquema y amalgamar las preguntas que quedaron pendientes con las que se van a presentar con esta nueva cápsula. Le agradecemos el día de hoy toda su amable atención y les damos las gracias a todos los que vayan a ver estas cápsulas, reproduzcanlas, multiplíquenlas y de verdad que aprovechen la información y el conocimiento de la doctora Violeta Hernández Alfaro. Muy buenas noches. Gracias, doctora. Que esté usted bien. Gracias. Hasta luego. Gracias.